Ya estamos de regreso en Región Emprendedora y a continuación quiero presentarles a Juan Ignacio Vélez, cofundador y Chief Ecosystem Officer de Twin Hub, una startup colombiana que entrena y prepara a los líderes y sus organizaciones en la creación de modelos de negocio de triple impacto. Vamos a conocer más de esta startup. Juan Ignacio, bienvenido a Región Emprendedora. Hola Alexandro, muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí en este espacio con ustedes. Buenísimo. ¿En qué parte de Colombia estás? Directamente desde Bogotá, Buenísimo. ¿Y cómo está el clima por allá? eh, igual que siempre, Agradable, frío, a veces lluvia, a veces sol, seguro. es bastante difícil de predecir, pero muy sabroso. Seguro que sí. Cuéntanos cómo nace Twin Hub. Bueno, mi socio y yo, Sergio Zuluaga y yo, venimos de un mundo eh, de consultoría y de asesorías. Yo personalmente vengo de 10 años de trabajar con startups y con spin-offs a nivel Latinoamérica. He trabajado con Rappi, con Shell, con empresas aquí del sector financiero y del sector real en Colombia, y con varias empresas en el sector de la industria de alimentos y de fabricación de alimentos en Colombia y Latinoamérica. Eh, pero siempre con una duda en este proceso, y pues básicamente lo que yo hacía era ayudarles a desarrollar sus modelos de negocio, sus modelos de innovación, sus procesos de innovación y de cultura para poder seguir evolucionando la empresa. Pero ya venían varios años en los que veníamos con dudas sobre, bueno, ¿y qué pasa con el cambio climático? ¿Qué pasa con las problemáticas sociales? Y dándonos cuenta que dentro de las organizaciones muy pocos profesionales realmente tenían ese mismo, como esa misma espinita que tocaba ahí, preguntándose, bueno, ¿será que realmente vamos a seguir como esto está o qué hay que hacer para poder movernos hacia hacia un nuevo hemisferio de negocios? Ujú. Afortunadamente hace un año y medio, cuando arrancó este primer proyecto, empezamos a ver que el vector de crecimiento en temas de sostenibilidad se empezó a juntar con el vector de crecimiento económico y lo que hoy se conoce como transformación digital. Empezaron a aparecer una nueva serie de conceptos y de narrativas en torno a la sostenibilidad como un eje de crecimiento corporativo y no solo como un eje de responsabilidad social y ambiental, ¿no? Que es como Ujú. normalmente las empresas lo llevaban a cabo. Y profundizando mucho más nuestra investigación y nuestro reconocimiento del problema, nos dimos cuenta que en Latinoamérica solo 1 de cada 2.000 profesionales, 1 de cada 2.000, o sea, el porcentaje es minúsculo, Ah, realmente tienen los conocimientos y las habilidades técnicas y blandas para poder enfrentarse a esos dos vectores de crecimiento. ¿Cómo hacen hoy en día las empresas para poder desarrollar desde las problemáticas sociales y ambientales crecimiento económico? Ahí es cuando creamos la primera versión de lo que era Twin Hub antes, que se llamaba Academy 50, que era una respuesta inmediata al problema que nosotros veíamos y que podíamos afrontar como consultores, y era un proceso de consultoría y de entrenamiento para empresas en esos temas. Pero el año pasado empezamos a identificar que pues esa solución que ya veíamos que tenía un market fit no era escalable, ¿sí? Ya no había para dónde más escalar y estábamos, digamos que ya contra las cuerdas a nivel operativo sin poder hacer más al respecto. Y empezamos a entender que dentro de este vector de crecimiento y dentro de esta problemática hay una cosa muy interesante, y es que hoy en día en Latinoamérica ya existen un minúsculo porcentaje de profesionales que hacen temas de crecimiento económico sostenible, pero ya existen. Entonces lo que mm, hicimos fue, en este pivote llamado Twin Hub, fue acompañarnos en el proceso de consultoría y de entrenamiento corporativo para esas empresas con los expertos que hoy en día ya hacen ese tipo digamos que de desarrollo de negocios. Están hoy en día en las startups de triple impacto, que por nombrar algunas, está EatCloud acá en Colombia, está Remade, está Rubest, está Oliver, está varias startups que hoy en día se están cocinando. Por ejemplo, en Chile está el Gramo, ¿sí? Eh,
Y son varias startups que hoy en día en ese aspecto están desarrollando conocimiento específico en una vertical de la industria sobre la sostenibilidad. Por ejemplo, Algramo, su propósito es cómo hago para reducir el uso de plástico en los productos de consumo masivo, ¿no? Y desde esa retórica ellos adquieren un conocimiento en esa vertical específica que hoy en día no están capitalizando, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es básicamente conectar a ese experto con una necesidad de la industria, ¿sí? En este caso, por ejemplo, específico, para darte un ejemplo, una empresa que fabrica productos a partir de la caña de azúcar, dulces y todo tipo de productos azucarados, pues seguramente necesitará que su producción de caña de azúcar se mantenga estable y siga escalando en el tiempo. Lo contrario que está pasando es que ha visto un detrimento de esos cultivos, lo que ha provocado que su producción de productos se disminuya y por consecuencia sus ventas. Entonces, parte de las soluciones que nosotros le ofrecemos a ese tipo de compañías es que se conecten con una empresa como por ejemplo Sabio, donde Nicolás Montoya es un experto en la agricultura regenerativa y cómo conectar eso con datos dentro de una organización. Entonces eso le sirve en dos hemisferios a esa compañía o a ese tipo de compañías. Uno, a entender cómo reestructurar sus procesos agropecuarios para hacer una regeneración del suelo y mantener la productividad del suelo. Y lo otro es cómo conectar eso con datos dentro de la organización para poder seguir tomando mejores decisiones al futuro, ¿sí? En ese proceso, nosotros llamamos ese proceso de entrenamiento una masterclass, que al final permite, como te decía, pues hacer que esos expertos ayuden a homologar a las empresas un conocimiento que antes no tenían homologado, puedan adquirir herramientas para hacer muy accionable lo que están aprendiendo y además de eso puedan conectar con una nueva oportunidad comercial llamada proveedor en una solución que antes no tenían prevista y que para ellos tiene un gran dolor, ¿no? Básicamente eso es lo que hacemos. Entonces conectan ustedes a las empresas con los expertos. Exactamente. ¿Correcto? A través de una plataforma en donde con ellos generamos unos entrenamientos visualmente potentes, altamente eficientes y prácticos para esas compañías, en donde en cápsulas de entre 7 minutos hasta máximo 1 hora pueden aprender los conceptos teóricos y aplicar herramientas para desarrollar mejores negocios. Bien, bien. Y esto lo suele contratar empresas grandes. Claro. En la experiencia que han tenido, ¿qué pasa con las pymes, que es la mayor composición del mercado? Claro, ahí la idea es ayudar a que pasen dos cosas importantes en la economía. La primera es que del lado de las pymes se empiecen a crear más pymes que empiecen a tocar los frentes de la sostenibilidad desde el impacto social y ambiental para generar negocios y crecimiento económico. En ese sentido, esas empresas que empiezan a generar ese tipo de emprendimientos, las conectamos con las empresas grandes, ¿sí? Y al conectarlas con las empresas grandes les damos una mayor oportunidad de conectarse comercialmente. La idea nuestro propósito y nuestra visión frente al futuro es que las compañías más relevantes del futuro van a ser aquellas que solucionen las problemáticas y las necesidades más inminentes de nuestra sociedad, la naturaleza y nuestras economías. Y pues para eso necesitamos que desde el emprendimiento se empiecen a generar este nuevo tipo de empresas y desde las grandes corporaciones empiecen a adoptar nuevas mentalidades para desarrollar mejores negocios. ¿Y en los últimos años y en tu experiencia has visto que hay mayor conciencia del triple impacto? Sí, pues hemos generado, digamos que una red de contactos empresarial de ambos lados que nos han permitido ver, digamos que dos cosas importantes. La primera es que sí se están generando nuevas startups de base tecnológica que están apoyando con la problemática y que sí hay una gran variación con respecto a las generaciones que emprendían antes versus las que están emprendiendo ahorita. Las generaciones que emprendían antes emprendían con un propósito de crecimiento económico y muy enfocado hacia ese rubro, en donde el impacto social ambiental podía tener un efecto colateral, pero no era parte de la dinámica principal de la compañía. Hoy en día,
cerca de las 300 empresas que tenemos dentro de nuestra red de contactos en este rubro de la sostenibilidad son empresas que su core de negocio parten desde la dinámica de cómo hacemos para mejorar este problema social o ambiental y para ayudar a erradicar esa problemática a nivel mundial. Y del lado de las grandes corporativas nos hemos dado cuenta que está pasando un efecto que ya venía pasando desde hace tiempo, por ejemplo, en el sector de la tecnología. Si nos vamos a 1994 y recordamos cómo funcionaba la ingeniería de sistemas en una compañía, era normalmente en un sótano o en un lugar aislado, donde estas personas, su única labor era de estructurar y mantener los servidores de la empresa y de poder abrir correos electrónicos en el momento en que fuera necesario. Ahora, si lo ponemos en el caso de la sostenibilidad, lo que está pasando ahorita es algo muy similar. Hoy en día se están abriendo cargos de sostenibilidad en las grandes empresas, se está empezando a generar un poco más de conciencia sobre el impacto social ambiental, pero son elementos que todavía están muy aislados de la compañía y que en algún momento ese vector de crecimiento va a entrar dentro de la organización y estas personas que hoy en día trabajan en sostenibilidad se van a volver en lo que hoy en día son los CTOs dentro de las compañías, que son esos ejes de crecimiento y de productividad para las empresas a partir de la automatización de procesos. Ese va a ser, digamos, que el siguiente rol, que va a ser la evaluación de riesgos de impacto y beneficio a partir de las verticales de la sostenibilidad social y ambiental. Claro, claro. ¿Qué es la economía regenerativa para aquellas personas que no conocen el concepto? Básicamente, de lo que parte la economía regenerativa como concepto es que hoy en día, como entendemos el capitalismo, es un capitalismo que parte del concepto de la generación de valor a partir de un intangible que se llama el dinero, para poder hacer que nuestra sociedad perdure, ¿no? El capitalismo regenerativo, la economía regenerativa, es una que parte del principio de que el intercambio de valor ya no solamente es el dinero, sino también es el beneficio conjunto que le damos a la sociedad, al medio ambiente y a la economía, para que esos tres digamos que en armonía puedan generar esos negocios del futuro. Uh-huh. Ok. Entender este concepto del desarrollo sostenible en las pymes, ¿crees que es un desafío o una dificultad que han tenido que enfrentar, que las pymes entiendan la importancia de ello? Yo creo que en las pequeñas empresas no tanto, y la razón es la siguiente. Las pequeñas empresas vienen de un proceso de incubación y de aceleración que seguramente vendrán de 4 o 5 años atrás, máximo 10. Y estas empresas son prosumidores o consumidores que están un poco más adelantados en cómo realmente quieren consumir los productos. Hoy en día, por ejemplo, según un estudio de IBM del 2020, el 75% de los consumidores están dispuestos a dejar las marcas por las cuales son leales para empezar a consumir marcas que son más sostenibles. Cuando eso pasa desde el sector del consumo, ese sector del consumo se transfiere también al sector profesional en personas que quieren empezar a emprender pequeños negocios medianos y grandes en cualquier escala que permitan poder también reflejar parte de esas expectativas que tienen como consumidores, ¿no? Entonces, empezar a generar mecanismos de créditos más justos para la sociedad, empezar a desarrollar productos que no contaminen o que no generen gases de efecto invernadero, empezar a desarrollar productos o servicios que compartan, digamos que parte de estas ideologías está siendo cada vez más común y más digamos que más constante dentro de las compañías. Y cuando yo pienso en pyme, pienso en una baja cantidad de recursos que normalmente vienen de unos recursos de talento humano que vienen de las universidades, recursos muy junior, que instalo dentro de mi compañía y que vienen con ese chip instalado, ¿sí? Con ese chip de la sostenibilidad instalado, que empiezan a generar nuevas retóricas dentro de la organización para cambiar la cultura y la forma como se está generando desde las pymes, ¿sí? Uh-huh. ¿Cuáles son los desafíos que tienen y que se viene para TwinHub? Bueno, el primero es transferir todos los contratos que teníamos el año pasado a nivel de consultoría, que fue nuestro market fit, que es de cerca de $80,000 en facturación del año pasado, para transferirlos a la plataforma. Es decir,
decirle a todos nuestros clientes, ahora tenemos un servicio mucho más eficiente, mucho más escalable y mucho más a la medida de las necesidades de su organización, donde podemos ya no solamente atacar una necesidad, sino múltiples al mismo tiempo, ¿no? Donde una empresa puede decir, quiero hacer 6 masterclass al mismo tiempo, es parte de nuestras posibilidades. Y la segunda es la adquisición de inversión, que necesitamos en este momento para poder hacer que el modelo pase de un modelo pues consultivo y un poco más modo bootstrap a un modelo mucho más escalable y exponencial, sobre todo para empezar a migrar a otras geografías también como Chile, México y Centroamérica. ¿Cuál es de Chile, México u otros países, cuál es el país más atractivo para ustedes? En primer lugar, si lo miramos en rankings de sostenibilidad, yo diría del mejor al peor por la adopción de mercado de este tipo de iniciativas. Me iría primero por México, después aterrizaría Chile y por último Centroamérica, que es donde está un poco más atrasado este tema. Incipiente, seguro que sí, seguro. Buenísimo. Juan Ignacio Vélez, cofundador y Chief Ecosystem Officer de Twin Hub, una startup colombiana que entrena y prepara a los líderes y sus organizaciones en la creación de modelos de negocios de triple impacto. Gracias, Juan Ignacio, y mucho éxito en lo que se viene. Vale, muchas gracias a ustedes, Alexandro, por el espacio y por la invitación. No, gracias a ti por compartir con nosotros y agradecemos también a todos quienes escucharon el programa de hoy por Radio Capísima 104.9 FM, también a quienes nos vieron por Facebook, por YouTube, por la página web de la radio, a quienes seguramente nos van a ver también en mi canal de YouTube y en la retransmisión que tenemos de este programa el día domingo también en la radio. También agradecer obviamente a Agua Fuente de Vida, pura, rica y saludable, que nos acompaña y refresca en cada viaje, en el trabajo, cuando está en su oficina, en la casa, después de hacer ejercicios, etcétera. Que tomar agua Fuente de Vida es bueno y hace bien. Y también agradecer a los partners del programa, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100 y Nada nos detiene. Todos siempre comprometidos por fortalecer el ecosistema en Chile. No se olviden que este programa va a tener un reprise el domingo a las 10 de la mañana y nos vemos el próximo martes en otro capítulo de Región Emprendedora. Muy buenas noches. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos, para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad, para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa, con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias, pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas, una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bolino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Región Emprendedora contó con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada nos detiene, Agua Fuente de Vida, siempre pura, rica y saludable.